yourself up. Take a deep breath. Dust yourself. Start up. Hola, hola. Alejandro, no te veo. Sí, no sé qué pasa, pero veo que mi imagen no aparece. Ajá. Te apago y enciendo la cámara. A ver. No sé qué hacer. Eh, ¿Y querés que salimos y probamos? Ah, Ahí ahí está. está, ahí está. Ahí va. No, toqué las dos flechitas esas que arman como un círculo y ahí está. Ah, Bueno, ah. Bueno. todos los días se descubre algo nuevo. Sí. A ver, puedo poner más fuerte. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto, porque no nos Bien, bien, conocemos. sí, bien, bien, acá. Listo para arrancar, Bueno. tomando un mate. Ah, vos estás con el mate y yo estoy con otra bebida. Es el espíritu del programa, no te avisé. ¿Cuál es? La cerveza, no, no. Ah, vos sabés que Oscar Mazota tomaba whisky cuando daba clase, pero Bueno, eran otras épocas, más bohemias. bueno, y otra cabeza, yo no podría tomar whisky mientras hablo. Eh, bueno, estaba pensando recién, estaba revisando los tres ítems que habíamos propuesto Sí. me surgió una palabra, digamos, como que une por ahí a esos tres ítems, y yo me encontré como con la palabra dificultad, ¿no? Tanto en el psicoanálisis, en la locura capitalista, como en la ruptura de los lazos sociales y el avance de la locura, y como las presentaciones clínicas actuales, ¿no? Todo eso me parece que conlleva una dificultad. No sé cómo lo ves vos. ¿Querés que empecemos así de una o querés decir dónde trabajás, quién sos, o querés que eso lo vayamos decantando? Ah, nada, arranquemos nomás, qué sé yo. Dale, dale. Yo observé una dificultad ahí. No, no, no me gusta autopresentarme. Pero sí. Bueno, dale, dale. No, 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 te digo que no me gusta autopresentarme. Por eso, así que arranquemos directamente. Arranquemos y nos vamos a ir presentando. Dale. No, me decía, bueno, lo de la dificultad. Claro, Eh, sí, hay un tema, porque viste que Freud plantea la cuestión del malestar en la cultura, ¿no? En el sentido de decir que el malestar es propio de toda cultura, digamos, y que toda cultura tendría sus dificultades, sus puntos de, de falla, de ruptura, etcétera. Ahora, la pregunta un poco que yo me hago y que otros se hacen también, no me la hago yo solamente, es por la especificidad de la dificultad actual. O sea, si simplemente en todas las épocas siempre hay dificultades y punto, eh, o si eh, las dificultades en distintas épocas y distintos lugares van presentándose de forma distinta, y si la actual que, tomando la cuestión del capitalismo, es una cultura globalizada, o sea, prácticamente una cultura que está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la especificidad de esa cultura y las dificultades que presenta? Eh, y si es una dificultad más,
o, o presenta dificultades más graves, digamos, ¿no? O más preocupantes. Esa es una pregunta, hipótesis. Yo tengo algunas ideas, pero bueno, son hipótesis, ¿no? Obviamente. Bueno, bienvenidas sean en este momento. Pero es la pregunta que yo me estoy haciendo. Viste que Lacan, cuando Lacan plantea 4 discursos en determinado momento de de su enseñanza, de su progreso teórico, ahí más o menos por el seminario 17 plantea la existencia de 4 discursos, que serían las 4 formas de lazo social que existen podríamos decir, en todas las culturas, o por lo menos en la cultura occidental, o en las que habitamos nosotros. Plantea el discurso del amo, el discurso universitario, el discurso de la histérica, y finalmente el discurso del analista, que sería el último, el que llegó último, ¿no? Llegó con Freud. Ahora, unos años después, va a plantear el discurso del capitalista. Él venía hablando del discurso del capitalista, arma unos matemas, por ahí hablo porque tampoco sé el público que tenemos, qué conocimiento tiene de eso, pero Lacan arma unos matemas, son unas especies de fórmulas, digamos, para cada discurso, y unos años después intenta hacer lo mismo con el discurso capitalista, ¿no? Y tiene que alterar toda esa forma en que había armado la lógica de los matemas. Tiene que alterarla. O sea, está planteando ahí que efectivamente el discurso capitalista es distinto a los demás, digamos. Si bien los demás son todos distintos entre sí, este tendría una diferencia específica mayor o distinta, valga la redundancia, que los otros. Incluso hay quienes plantean, y es otra cuestión que yo me pregunto, si se puede hablar de discurso capitalista o si en realidad es un pseudo discurso o un falso discurso, si en realidad no hace discurso, no arma discurso. Eso por un lado desde Lacan, digamos, ¿no? Todo esto Lacan lo arma por el año 68, por ahí, ¿viste? Cuando está toda la movida de la izquierda, la lucha entre el capitalismo y el comunismo, la creencia de la mayoría de la gente de izquierda de que podría haber una revolución y que los modos de lazo social podrían cambiarse para mejor, ¿no? Todas esas ilusiones que había del lado de la izquierda que finalmente no se cumplieron. La izquierda fue violentamente derrotada, militarmente, económicamente, políticamente, en todos los terrenos. Esto es algo fuerte de decirlo así, pero bueno, hay un autor, Mauricio Lazarato, en un libro que se llama El capital odia a todo el mundo, que lo plantea así claramente, ¿no? Y dice, hay una guerra entre el capital y la población, y la viene ganando el capital. Entonces, no nos hagamos los boludos. Obviamente él da a entender y dice, bueno, el progresismo se hace el tonto. No acepta que fue derrotado. Y entonces no faltan intelectuales progresistas que dicen, bueno, ha progresado la cultura, entonces el capitalismo, sobre todo los europeos, ¿no?
El capitalismo no necesita ni de la represión, porque opera por seducción, dicen, por ejemplo, ¿no? Y uno que es latinoamericano y vive en la Argentina, cuando escucha esas cosas, no puede creer lo que está escuchando. Yo entiendo que lo diga un europeo, en París, o en Berlín, o en Londres, pero en la Argentina, con 30.000 desaparecidos, en el sudeste asiático, en toda Latinoamérica, que nos vengan a contar que el capital no necesita de la violencia para sostenerse, es casi una burla, es una tomada de pelo. Hay todo un pasaje, ¿no? del capitalismo, el capitalismo que estudió Marx, sobre todo, el capitalismo del siglo XIX y de principios del siglo XX, que era el capitalismo industrial. El capitalismo que hacía o buscaba hacer reproducir el capital por la vía del trabajo y la producción, ¿no? Un capitalista quería ganar más plata, ¿y qué hacía? Ponía una fábrica, contrataba trabajadores, producía algún producto y lo vendía en el mercado. Con la plata que ganaba, después reinvertía en la fábrica, o abría otra fábrica más, o qué sé yo. Toda esa cosa. Ahora, el capitalismo ha mutado en las últimas décadas. Y ya no es más el capitalismo ese. O sea, no es más. El capitalismo ese convive con el capitalismo financiero, que ha crecido en forma exorbitante. Y el capitalismo financiero, justamente, busca producir dinero sin pasar por la producción. Busca producir dinero con dinero. Con la timba financiera. No busca abrir una fábrica, contratar trabajadores, después tener que lidiar con los sindicatos, que el trabajador se enferme, que quiera tomarse vacaciones, que no sé, todas esas cosas. Lo que descubrieron los tipos es, me acuerdo una vez hace muchos años, charlaba con un financista y el tipo en un momento me dice, mirá, me estaba explicando todos sus negocios, cómo hacía, qué sé yo. Y me dice, mirá, acá hay un problema. El problema es el riesgo humano. Y nosotros eliminamos ese riesgo. Me lo dijo el tipo así. O sea, claro, eliminan a los humanos. Claro. Eso es lo que está en el horizonte. O sea, si el capital para reproducirse no necesita pasar por los cuerpos de los trabajadores, lo que sobran son los cuerpos. O sea, sobran las personas. Claro. Como resto. Bueno, eso tiene como efecto, si vamos a decirlo en psicoanalítico, la deslibidinización de los cuerpos. O sea, cuerpos deslibidinizados. Y ahí sí ya entramos en los efectos que el discurso tiene sobre los cuerpos y sobre lo que se llama las subjetividades, ¿no? Recién nombrabas a los 4 discursos de Lacan, pero ahora ¿a qué discurso estás haciendo referencia? No, bueno, al discurso capitalista. Yo creo que Lacan capta ese cambio que está habiendo en el capitalismo propiamente dicho. Lo capta antes que el resto. De hecho lo dice, hay un texto que es la proposición del 9 de octubre, que cuando habla de los campos de concentración nazis, ¿no? Y dice una frase que es tremenda, y que es verdad, por eso es tremenda. Dice, los campos de concentración son el modelo de lo que va a venir
por los cambios que se van a dar en las relaciones sociales por el desarrollo de la ciencia. O sea, el desarrollo de la ciencia va a producir cambios sociales, va a rearticular las relaciones sociales, y el campo de concentración es el modelo. Suena medio brutal, y más dicho, él lo dijo en el año 67, ¿no? La proposición del 67, o 69, no me acuerdo. El 67, creo. Ahora, bueno, si vos te vas a ver lo que hicieron las multinacionales más importantes, textiles, por ejemplo, que estaban en Estados Unidos en la década del 70 y que emigraron de Estados Unidos, estaban en Estados Unidos donde tenían trabajadores a los que les pagaban buenos sueldos, trabajadores con derechos laborales, con derechos sociales, con esto, con el otro, con sindicatos, bla, bla, bla. Esas empresas emigraron, por ejemplo, al sudeste asiático y se transformaron en mercados, en ciudades de esclavos, digamos, ¿no? Donde tienen un montón de trabajadores que les pagan 2,50 mangos, trabajan en negro, están totalmente explotados y abusados por todos lados, digamos. Tiene una lógica parecida a la de los campos de concentración. Eso por un lado. Por otro lado, la expulsión de mano de obra, que es la producción de desechos, es de personas transformadas en desechos, ¿no? El desarrollo tecnológico hace que vos necesites cada vez menos gente para trabajar, ¿no? Porque 100 operarios los reemplazás por una máquina. Entonces, el problema de la desocupación es un problema que viene de ahí, efectivamente. El discurso capitalista en ese sentido produce desocupación, ¿no? Sí. Pero, a ver, siguiéndote la línea, ¿no? Si el discurso capitalista bajo estos conceptos que estás planteando hace sobrar, hace caer, hace restar a los cuerpos, lo que sobran son los cuerpos, decías hace un ratito, ¿dónde queda el humano, no? ¿Dónde queda lo humano y el humano, el ser humano? Y la pregunta es, ¿qué hace el psicoanálisis con eso que tiene una consecuencia en la vida cotidiana? Sí, globalmente y particularmente en Argentina. ¿Qué hace el psicoanálisis ahí? ¿No? ¿Por qué nos ponemos a hablar de esto los psicoanalistas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que uno de los rasgos de la clínica actual, que también uno podría preguntarse si es un rasgo que apareció ahora o es algo que ya existía, o si es algo que ya existía y ahora hay más, que es el modo de presentación de los pacientes y después lo que uno puede ver, no solo de los pacientes, de lo que uno puede ver en la calle, en los medios de comunicación y en todos lados. Que ya no hay tantas presentaciones clínicas al modo del síntoma como lo leíamos en Freud, en psicopatología de la vida cotidiana, o en la interpretación de los sueños, lo que Lacan después llamó formaciones del inconsciente. Ya es menos común ver hoy gente que consulte con síntomas formados al modo de las formaciones del inconsciente, ¿no? Algo que molesta, algo que a la persona se le aparece como extraño, pero que está localizado, ¿no? Si yo digo, bueno, tengo un problema porque cada vez que salgo de mi casa tengo duda de si cerré la canilla o no, y tengo que volver 5 veces, bueno,
El problema está más o menos localizado y es nombrable. Y a partir de ahí, desde el psicoanálisis uno puede trabajar con la lógica del desciframiento, leer las formaciones del inconsciente, trabajar la cuestión del deseo inconsciente, los goces, todas esas cosas. Hoy hay mucha gente que consulta y no viene en esa posición, quiero decir, están tomados en discursos que tienen otro formato. Y en ese sentido, creo que lo que Lacan plantea como discurso capitalista y que lo formaliza y dice unas cuantas cosas, puede ayudarnos a pensar un poco esas cuestiones y a pensar qué hacer con esas cuestiones. De repente cuando viene una persona y en vez de traer un síntoma formado, viene y ni siquiera sabe muy bien por qué viene, ¿no? O viene y empieza a hablar y vos lo que te das cuenta es que está totalmente desorientado, no tiene ni idea para dónde ir en la vida. Si empezás a indagar, te das cuenta que del deseo por ahí no hay nada, prácticamente, o casi nada, ¿no? Gente que te puede contar, que bueno, que va y trabaja, y después el fin de semana hace esto o lo otro, y de repente, si, qué sé yo, están las vacaciones del laburo y no saben qué hacer. O sea, si en el laburo les dijeran, che, no vengas por 2 meses a trabajar, te vamos a pagar igual. No sabrían qué hacer, porque no tienen ninguna actividad que les interese, que los apasione, que les despierte algo. Eso es bastante común ver gente con esa presentación, ¿no? Me hiciste pensar en el aburrimiento, no sé por qué. Ah, Eh, claro, y sí. el aburrimiento, ¿cómo pensás vos el aburrimiento? Yo como algo desafectado, ¿no? Como que no sé si afecta el aburrimiento o es falta de afecto. Mira, justo la otra vez con los compañeros del Centro de Lecturas, que es una institución en la que estoy entre este año, con la que vengo trabajando hace un tiempo, justamente el año pasado habían hecho un seminario sobre las pasiones y se trabajó bastante esa cuestión, ¿no? La relación entre las pasiones y los afectos. Una de las hipótesis que se trabajaron es la idea de a más pasión, menos afecto. En el sentido de que, y una de las pasiones que se trabajaba era el aburrimiento, justamente. Que si yo te digo pasión y aburrimiento, a vos rápidamente vas a decir, no, es una contradicción. Porque desde el sentido común estamos acostumbrados a pensar las pasiones ruidosas, ¿no? El apasionado es el que está recontra enojado, o el que está re enamorado, o el que está súper contento y hace ruido, se nota. ¿No? Pero existen las pasiones silenciosas, las pasiones más mortíferas. Y me parece que la época tiene mucho que ver con ese tipo de pasiones. Y ahí sí se puede armar una cierta oposición entre pasiones y afectos, en el sentido de que cuando se agujerean un poco esas pasiones mortíferas puede aparecer el cuerpo afectado. En esas pasiones mortíferas aparece el cuerpo dormido. Y me parece que una de las manifestaciones del cuerpo dormido es el aburrimiento. Uh-huh. Uno podría pensar el cuerpo aburrido como un cuerpo apasionado, pero de una pasión dormitiva, digamos, ¿no? ¿En qué centro dijiste que estabas trabajando? Que no te entendí o no recuerdo bien. Se llama Centro de Lecturas, Debate y Transmisión. Que
se está haciendo este año también un seminario ahí por Facebook. Si a alguien le interesa, busca por Facebook Centro de Lecturas y lo puede encontrar. Pero que es un centro que se dedica a la transmisión del No, psicoanálisis. es una institución psicoanalítica. Ah, una institución psicoanalítica. Bien. Ok. Eh, no sé por dónde andábamos. No, Eh, sí, no, estábamos hablando del aburrimiento de los cuerpos apasionados. mm. Como presentaciones actuales o un fenómeno de época, ¿no? Bueno, otra cosa que yo trabajé bastante fue con el tema de adicciones. Y una de las cosas que descubrí en el tema de las adicciones es la del... Incluso con algunos pacientes adictos que son muy ruidosos, porque arman mucho quilombo, porque roban, porque hacen lío, porque se nota que están, porque molestan. Lo que me daba cuenta después es que uno de los efectos del consumo de drogas era el efecto de anestesia corporal, de anestesia del dolor, básicamente, ¿no? Del dolor corporal. Mira, me estaba acordando de un caso que me enseñó mucho, me llamó mucho la atención. Pero era un tipo adicto a la cocaína, que había sido adicto a la cocaína muchos años, y el tipo, en su historia infantil, yo la entrevisté una vez a la madre, y ella contó que ella, cuando el pibe era chico, la madre se quedaba sola con el pibe, el marido se iba a trabajar, y el pibe por ahí se ponía a llorar, y la madre no sabía qué hacer, entonces lo encerraba en el baño. Lo encerraba en el baño y lo dejaba llorando hasta que se le pasara. Y vos sabés que después de grande, un día contando una escena en la cual él estaba en una reunión social, en un restaurante, no sé qué, y entonces, según el relato, había un par de mujeres que lo intentan... no, que él intenta enganchar alguna y las minas no le dan bola. ¿Qué edad tenía? Eh, Para orientarnos un poquito. no, ya Bien. era un tipo grande, ponele 30, 30 y pico, qué sé yo. Eh, eh, las minas lo rechazan y él se va a tomar cocaína a un baño, ¿no? Ajá. Y las dos escenas tenían casi la misma estructura, porque estaba el rechazo de una mujer y el baño. Cuando era chico lloraba, expresaba el dolor por el rechazo de la madre, digamos, y en el lugar del dolor ahora entraba la cocaína, como anestesia del dolor, digamos, ¿no? Que esa cuestión del dolor es una cuestión importante. Digo porque cuando volvemos a lo del principio, lo del discurso capitalista, deslibidinizando los cuerpos, si le sacamos libido a los cuerpos, claro, o se mueren o queda el dolor. Queda el dolor expuesto, quiero decir, es el dolor más feroz, el dolor del desamparo, ¿no? Ajá. Entonces, es lógico que ahí entren las drogas, es lógico que ahí aparezcan las enfermedades psicosomáticas o que aparezcan los brotes psicóticos, ¿no? Te interrumpo porque recién dijiste el dolor del desamparo. Es una pregunta, ¿no? Si está tan presente el dolor del desamparo, digamos, ¿qué lugar o si no tiene lugar el duelo ahí?
sí, no lo tengo muy pensado, pero cuando hablo claro, cuando hablo del desamparo estoy pensando en en cómo llegamos al mundo, desamparados, ¿no? Todo lo que Freud trabaja en el proyecto de psicología sobre la experiencia de satisfacción, eh, todas esas cuestiones que están ahí planteadas en Freud en ese texto tan temprano, que después Freud de alguna forma lo retoma con la pulsión de muerte y con otros textos más, ¿no? Eh, Esas son lugares de la estructura más, más fundamentales que los de las formaciones del inconsciente, digamos. Son lugares donde no hay inconsciente, porque el inconsciente, de alguna forma, es el acolchado, digamos, ¿no? Es el acolchado entre la violencia del mundo y el cuerpo humano. Entonces, si no hay inconsciente, el trauma es arrasador, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el discurso capitalista, hay en el discurso capitalista un rechazo del inconsciente. Hay un rechazo del inconsciente, en ese sentido es traumatizante, ¿no? Y es uno de los rasgos que uno encuentra en muchas consultas de personas que rechazan el inconsciente. No quieren saber nada, no pueden saber nada. Si de repente uno les propone alguna hipótesis sobre lo que podría estar pasando, lo viven con culpa, ¿no? Entonces lo rechazan. La culpa los mete en un circuito, en un círculo vicioso de culpa y castigo, que es tremendo. Freud tenía ahí en el texto de Pulsiones y sus destinos, que es algo que no se trabaja mucho generalmente. En Pulsiones y sus destinos, Freud habla de los 4 destinos de la pulsión. El más conocido es el de la represión, que es el que instala toda la lógica de las formaciones del inconsciente. Justamente, el otro más conocido es la sublimación, que es difícil de explicarlo, pero es el más conocido. Pero después están los otros 2, de los que se habla poco, que son la vuelta sobre la persona propia y la transformación en lo contrario, que son mecanismos, son pre-represivos, no son mecanismos que están dentro de la represión, son mecanismos más pueriles, que arman toda una lógica sadomasoquista, tremenda, porque la represión ya produce una separación, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Esos mecanismos arman un circuito, por ejemplo, de amor y odio, o de castigo, culpa y castigo. Yo creo que la lógica del discurso capitalista favorece esa modalidad. Esa modalidad que también está ligado a lo que después Freud escribió al final sobre la escisión del yo. ¿Viste que en Estados Unidos el otro día hubo un loco que entró a un colegio y reventó a tiros a un montón de gente, ¿no? En Texas. Sí, pasa siempre, Esa pasa bastante, ¿no? ¿Cómo? Pasa bastante eso en Estados Unidos. Sí, es una costumbre que tienen los norteamericanos. Ahora, a mí me llamó la atención lo que dijo el presidente Biden, porque evidentemente los cadáveres de niños americanos
lo forzaron a tener que tomar la palabra. Y entonces dijo que había que acabar con esto, que no podía ser, que es una locura, que las armas. Pero lo dice un señor que ha puesto, o que es uno de los que ha puesto al planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando yo escucho que el tipo, o uno de los tipos, que ha puesto al planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial, 5 minutos después dice, qué horror, las armas, hay que terminar con esto. Digo, ¿qué clase de locura es esta que un tipo, el presidente de los Estados Unidos, puede decir esas cosas y no pasa nada? Porque ese es el mecanismo de la decisión, ¿no? Tenemos 2 escenas separadas. Claro, alguien me podría decir, no, no tiene nada que ver, porque una cosa es un loco enfermo que salió y mató a los pibes en Estados Unidos y otra cosa es la guerra en Ucrania. Bueno, sí, está bien, alguien me podría decir eso. Pero yo no lo aceptaría. Muy bien. Yo no puedo dejar de pensar que probablemente haya una relación entre un país que manda tropas a Irak, a Afganistán, a Somalia o a donde sea, a matar un montón de gente, y tiene un montón de pseudoperiodistas y de medios de comunicación y de gente que sale a justificar todas esas cosas, yo no puedo creer que eso no tenga relación con que un día un americano se levante, agarre un fusil de asalto y se meta en un colegio y empiece los tiros. Totalmente. Bueno, esa decisión que produce este discurso es una locura y vivimos inmersos en esa locura permanentemente, acá en la Argentina, en Estados Unidos, en todos lados, de distinta forma, ¿no? Eso produce efectos muy enloquecedores, ¿no? Esos dobles discursos. Bateson lo había trabajado desde la escuela sistémica, cuando hablaba de las madres de los esquizofrénicos, que justamente decía que tenían esos dobles discursos, ¿no? Y que el esquizofrénico quedaba atrapado ahí en ese doble discurso, y claro, no podía decidirse ni por una cosa ni por la otra, y terminaba enloqueciendo, ¿no? Yo me pregunto, dentro del programa por ahí siempre pregunto algo de la palabra, ¿no? Y en esta decisión que vos estás marcando, entre 2 escenas, ¿qué lugar tiene la palabra, no? Lo pregunto en relación al presidente de Estados Unidos, donde él habla y dice cualquier cosa, pero también lo pienso en la presentación que hablabas hace un rato en los consultorios, ¿no? Y bueno, claro, es la palabra totalmente devaluada. Está devaluada, pero está, el inconsciente está rechazado, pero está, ¿no? Bueno, habría que ver qué entendemos por inconsciente, si querés ahí, pero Sí, qué sé yo, ¿viste? ¿Viste? En el Imperio Romano, si vos eras senador y te mandabas una cagada grande, te hacían comer los leones, ¿viste? Te tiraban a los leones y te morfaban, ¿viste? Hoy cualquiera se manda la que se manda y dice, uy, perdón, me equivoqué. Y mañana se presenta candidato en el barrio de al lado, ¿viste? Es una locura. O sea, es una locura que las acciones de ciertas personas, de personas importantes,
no tengan efectos, no tengan consecuencias. Consecuencias en la lógica de esas acciones, ¿no? Si vos tenés una responsabilidad enorme en la dirigencia de un país o lo que fuera, y cometés un error, no podés pedir perdón y salir caminando tranquilo por la puerta. Esto no, en culturas en serio no pasa. ¿Viste? Te hacen pagar el precio. Sí, 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 sí. Pero nosotros vivimos en esta cultura de apariencia light, donde se puede hacer cualquier cosa y que no tiene consecuencias, aparentemente no tiene consecuencias, porque después, como decía Lacan, lo rechazado en lo simbólico retorna a lo real. O sea, después el retorno viene violentísimo por otro lado. Pero, qué sé yo, lo pagan otros, ¿viste? Macri fue y endeudó a la Argentina por 150 años y está Pancho ahí dando vueltas. Por supuesto, hay gente que se muere, que enloquece, que se enferma por eso, ¿no? Y no tiene para comer. O sea, por algún lado se produce el efecto, pero lo pagan otros. El que mandó la metida de pata, camina Pancho y nadie, no pasa nada. Eso es muy loco. Sí. Sí, estaba pensando que bueno, los psicoanalistas trabajan con esos efectos, con los efectos del discurso capitalista, si querés, digamos. Pareciera que no hay efectos, pero nosotros creo que lo vemos. Cuerpos por ahí eh, aburridos, apasionados, como decías, con rechazo del inconsciente. Bueno, son efectos que me parece que hay que seguir preguntándose, porque Sí, están. bueno, la apuesta analítica es ver si ahí se puede producir el inconsciente. Exacto, Es ver si se puede producir. Ojo, cuando yo digo que falta el inconsciente, no estoy diciendo que la persona sabe lo que hace, tiene todo claro. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que carece del recurso simbólico, del cifrado y del recurso simbólico con el cual se podría producir interpretaciones, desciframientos que enriquecerían su capacidad psíquica, su material simbólico, y que con eso la persona podría afrontar en mejores condiciones la vida. En ese sentido digo, carece de inconsciente. totalmente. Porque en ese sentido, el inconsciente, lo que pensamos del psicoanálisis, no es que es un problema, que como algunos dicen, te traicionó el inconsciente. No, no. El inconsciente nos juega a favor. Nos juega a favor de las subjetivaciones, de subjetivar lo que pasa. No es algo que juega en contra y que hay que eliminar. Es algo que hay que producir, porque juega a favor del sujeto, digamos. Totalmente. Eh, Lo pensaba como un productor de preguntas, ¿no? Es decir, la pregunta como un signo de pregunta que abre y que cierra. Entonces, cuando el sujeto está entre esos dos signos de pregunta, hay algo. Yo creo que, bajo lo que vos estás diciendo, creo que no hay sujetos con preguntas que llegan, al menos. Llegan, no sé, con respuestas, con actos. Por eso cuando hablabas de actuales, yo pensaba en el sentido de lo actual, pero también de lo que se actúa, de- del valor de la palabra, como decías. Eh, es, yo creo que hay que sostener la pregunta que por ahí no existe. sí, sí, esa es toda la complicación y la apuesta. ¿Cómo hacer para abrir una endija entre toda esa cosa actuadora, en el sentido del acting, del acting out, de las actuaciones compulsivas, del, del automatismo comportamental, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cómo
cómo hacer una pausa. Y justo hoy atendí a un paciente que lo vengo viendo hace un tiempo y que el tipo, un mecanismo que me doy cuenta que le pasa es que se apresura a sacar conclusiones. Entonces, vos estás diciendo algo y el tipo no te deja terminar porque ya sacó la conclusión y adivinó lo que vos vas a decir. Por supuesto, no, dice cualquier otra cosa. Eso le pasa en la sesión, pero después le pasa con la novia, con la familia, con un montón de gente, ¿no? Entonces, se adelanta, digo, pues no soporta la pausa, el ojero, es decir, bueno, el no entiendo qué me están diciendo, entonces espero, tengo que esperar, tengo que seguir escuchando, hasta poder más o menos entender por dónde viene la mano. No soporta esa pausa, entonces rápidamente concluye que vos vas a decir tal cosa y saca consecuencias y empieza entonces a contestar o a hacer de acuerdo a eso. Ni hablar cuando empieza a discutir con la novia vía WhatsApp, que ese es otro... Este es casi un detalle clínico y además es un consejo para la vida. No mantener discusiones serias por WhatsApp. Porque si ya la comunicación humana es un malentendido tremendo, lleno de suposiciones y de despelotes, el WhatsApp, que le saca el tono de voz, el volumen, el gesto con el cuerpo, la mirada, le saca un montón de cosas, simplemente deja la pureza de las letras, es mucho más, está mucho más abierto a la significación, es mucho más enigmático. Y entonces se abre la paranoiquización del que está leyendo y la interpretación cuasi delirante de lo que el otro está diciendo. Entonces, si se mantiene una discusión seria, por ejemplo, una discusión de pareja, vía WhatsApp, bueno, pasan las redes sociales todo el día, ¿no? Se va rápidamente al enfrentamiento especular y a la agresión, ¿no? Es una locura. Porque justamente uno rápidamente va a querer concluir, a inyectarle una significación a lo que el otro está diciendo y se disparan al infinito los malos entendidos. Bueno, Sí, todo, sí, perdón, dale. no, te iba a agregar que ahí la maniobra clínica era, o es, cómo hacer una pausa. No es entrar en la interpretación de lo que el tipo está diciendo porque le metés más aceleración a lo que ya viene acelerado. ¿Viste? La intervención ahí es decir, che, paremos un poquito. Esto es un quilombo, en todo caso no se entiende. Vos no estás entendiendo, no se entiende un carajo, ni lo que decís, ni lo que oís. En todo caso, hay que parar un poco, bajar 2 cambios, y esperar un poquito y aguantar ahí la angustia. Sí, justamente te iba a decir eso, ¿no? Que me hiciste pensar entre los tiempos de la pregunta y los tiempos de la conclusión, o los tiempos de la pregunta y los tiempos de la significación, del poder discrecionar del oyente, digamos, de darle significación a lo que el otro... Entonces, por ahí la pregunta o sostener el suspenso lleva más tiempo, y por ahí la época actual tiene un tiempo más concluyente, más conclusivo. Sí, la cultura se ha acelerado, es así. El desarrollo tecnológico ha acelerado los procesos. Hay un texto, para mí, clave, buenísimo, de Lacan, que es muy temprano, porque es de la década del 30, me parece. Están los escritos, es el de los tiempos lógicos. Nunca me acuerdo del título porque es largo y complicado, pero es el de los tiempos lógicos. De los presos. Que es clave.
que es clave la cuestión del tiempo. Y él plantea ahí 3 tiempos: el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Y justamente lo que les pasa a estas personas es que saltan del instante de ver al tiempo de concluir, al momento de concluir. Y se saltean todo el tiempo de comprender, que es el tiempo que hace falta para desarrollar lo simbólico, para realizar articulaciones, para poder concluir en algún momento en un acto, y no concluir en actuaciones o en delirios, o en cualquier clase de locura. Bueno, se está acabando el tiempo, yo creo que en 5 minutos se va a cortar la comunicación. Eh, Bueno. Dejamos estos 5 minutos, por ahí si alguien de los que están presentes quieren hacer alguna pregunta, y aprovecho, a nosotros nos presentó un amigo en común, Miguel de San, y yo llegué a vos por él, y te quería agradecer porque de alguna manera vos me atendiste sin saber a lo que por ahí nos íbamos a encontrar, ni con quién, ni cómo. Entonces ese es mi agradecimiento hacia vos y poder contribuir a este espacio. Que bueno, que lo hago como puedo, cuando puedo y con quien quiero. Así que, bueno, te agradezco por ese tiempo. Ahí ponen excelente. No llevo a leer quién es porque estoy lejos del teléfono. Cristina, creo. Eh, Cristina Nigri. Bien. Y bueno, gracias a las personas que han estado presentes. Esto va a quedar grabado, va a quedar en Instagram, así que lo van a... Me habían preguntado eso, sí. Sí, 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 va a quedar grabado. De hecho, yo después te lo paso por WhatsApp para que Bueno, vos lo puedas subir a tus redes también. no, yo te agradezco a vos. A mí me encanta hacer este tipo de cosas, ¿viste? Trabajé unos años en la radio y demás, así que me gusta esto. Y además, bueno, un poco es eso, la práctica del psicoanálisis en gran parte es eso, tener el diálogo, ¿viste? Eh, Poder hacer entrar en discurso lo que perturba, ¿viste? Lo que trauma, Sí, lo que acosa, diría Lacan, para poder hacerlo entrar en discurso. Así que me parece que está piola. ese es el intento, es el intento. Yo cuando planteamos los 3 ítems estos, yo creo que es de alguna manera lo que nos reunía, lo que no anda, lo que está roto, lo que... Entonces, eh, si hay una ruptura del lazo, esto es un intento de reparación, quizás, eh, Claro. cada vez. Eh, bueno, como es algo atípico, no tampoco te presenté, pero yo sí te presenté de manera escrita ahí en las redes, pero bueno, qué mejor presentación que habernos encontrado y dialogado. Que la charla, sí, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, Alejandro, te mando un gran abrazo y seguimos hablando. Bueno, igualmente, un abrazo, che, para vos y para los que están escuchando. Dale, dale, queda subido. Bueno, Chao, chao. chao.